Lee en el mundo de Harry Potter capítulo 1. La carta inesperada. Lee nunca pensó que sería especial. Vivía en un pequeño pueblo inglés, en una casa modesta con su madre y su hermana menor. La vida era tranquila, algo aburrida incluso. Pero todo cambió el día que una lechuza golpeó su ventana con una carta sellada con cera roja y un escudo que parecía sacado de un cuento. Al abrirla, no podía creer lo que leía. Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, director Albus Dumbledore, Orden de Merlín, primera clase, etc. Estimado Lee, nos complace informarle que ha sido aceptado en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. La lista de materiales y el boleto para el expreso de Hogwarts se adjuntan a esta carta. ¿Magia?, susurró Lee, con el corazón a 1000 por hora. Su madre quedó pálida. Entonces, reveló un secreto que cambiaría su mundo para siempre. Tu padre, él era mago, Lee. Yo no quería que lo supieras hasta que fueras mayor, pero parece que el destino decidió otra cosa. Lee apenas podía procesar la revelación. Su padre, al que casi no recordaba, era un mago. ¿Y él había heredado esa magia? El callejón Diagon unos días después, acompañado por una bruja llamada señora Greenwood, una vieja amiga de su padre, Lee atravesó el muro de ladrillos del callejón Diagon. El mundo que se abrió ante él era imposible. Tiendas de varitas, calderos, túnicas, lechuzas, escobas voladoras. En la tienda de Ollivanders, una varita de sauce y pluma de fénix, 11 pulgadas, flexible, lo eligió a él. El anciano señor Ollivander lo miró con curiosidad. Tu varita comparte núcleo con otra muy poderosa. Eso suele significar grandes destinos, o grandes pruebas. El expreso de Hogwarts. El 1 de septiembre, Lee abordó el expreso de Hogwarts en el andén 934. El tren estaba lleno de niños emocionados, algunos uniformados, otros nerviosos. Compartió compartimento con una chica de cabello rizado llamada Aileen y un chico rubio bastante presumido llamado Sirius Blackwell, quien decía ser descendiente de un linaje muy antiguo y poderoso. ¿Y tú? ¿De qué familia eres?, preguntó Sirius con tono de superioridad. Ninguna que tú conozcas, respondió Lee con una sonrisa desafiante. El castillo y el sombrero seleccionador. Al llegar al castillo, Lee sintió una mezcla de miedo y emoción. Los techos flotantes del gran comedor, las velas, los fantasmas, era como un sueño. El sombrero seleccionador se colocó sobre su cabeza. Interesante, muy interesante. Tienes valor, sí, y una mente curiosa. Veo lealtad, pero también ambición. Podría ponerte en cualquier casa, pero, Gryffindor. Los aplausos estallaron y Lee caminó hacia su nueva mesa con el corazón latiendo como un tambor. Final del capítulo. Esa noche, mientras se acostaba en su cama en la torre de Gryffindor, Lee miró por la ventana hacia el bosque prohibido y murmuró. Papá, si de verdad fuiste parte de este mundo, entonces yo encontraré tu historia. Y sin saberlo, acababa de comenzar una de las aventuras más grandes que Hogwarts había visto en años. Lee en el mundo de Harry Potter capítulo 2. El misterio del espejo oculto. Los primeros días en Hogwarts fueron intensos. Clases de hechizos, pociones, historia de la magia, pero Lee tenía algo que muchos otros alumnos no. Una curiosidad incontrolable por lo oculto, lo escondido, lo olvidado. Una noche, todo cambió. Pesadillas y un nombre olvidado. Desde su primera noche en la torre de Gryffindor, Lee empezó a tener sueños extraños. En ellos, una figura encapuchada recorría pasillos oscuros del castillo, susurrando palabras en un idioma antiguo. Cada vez que Lee intentaba acercarse, se despertaba bruscamente, sudando frío. En uno de esos sueños, la figura dijo un nombre. Ezrael Ainsley. Al día siguiente, Lee lo buscó en la biblioteca. No había registros. Ningún mago famoso, ningún estudiante conocido, ningún profesor del pasado. Nada. Pero algo le decía que ese nombre estaba ligado a su padre. Que no era un simple sueño, sino un mensaje. La clase de encantamientos. Durante una clase con el profesor Flitwick, mientras aprendían el hechizo Alohomora, Lee se distrajo mirando una de las ventanas góticas del aula. Notó que una parte del muro de piedra tenía marcas, casi como runas antiguas. ¿Pasa algo, señora Ainsley?, preguntó Flitwick. No, nada, dijo Lee, aunque no podía dejar de pensar en las marcas. Esa noche, volvió solo al aula, con su varita en la mano y la capa de invisibilidad prestada por Aileen, quien la había encontrado misteriosamente en su baúl, sin explicación. El descubrimiento del espejo al tocar las runas con la punta de la varita y pronunciar sin querer una palabra del sueño, Ezrael, el muro tembló suavemente, y se abrió una entrada secreta.
Dentro, una sala pequeña y polvorienta. Y al fondo, un espejo cubierto con una tela negra. Algo en él irradiaba magia antigua. Lee retiró la tela con cuidado y al instante, el aire pareció cambiar. El espejo reflejaba una versión distinta de sí mismo. Estaba más alto, más fuerte, con una túnica elegante y una varita que parecía forjada con fuego. A su lado, una figura borrosa con la misma forma de su padre, sonriendo. Lee retrocedió, impactado. ¿Qué es esto? Una voz resonó en la sala. No venía de ninguna parte, y de todas al mismo tiempo. El que busca respuestas, debe estar listo para enfrentar la verdad. No todos los espejos reflejan lo que parece. La advertencia de la profesora McGonagall al día siguiente, mientras desayunaba, la profesora McGonagall se acercó a la mesa de Gryffindor. Señora Ainsley, acompáñeme. Lo llevó a su despacho, donde ya lo esperaba el profesor Dumbledore. Sabemos que has estado explorando, dijo McGonagall con severidad. Y también sabemos qué espejo encontraste. Dumbledore, en cambio, sonrió suavemente. El espejo que viste no es el espejo de Oeser, pero es igual de poderoso. Es el espejo de Lir. Solo aparece a aquellos cuyo destino está entrelazado con el pasado de Hogwarts. Y tú, Lee, estás más conectado con este castillo de lo que crees. Lee los miró, confundido. ¿Quién era Ezreal Ainsley? Dumbledore lo miró fijamente. Un mago muy peligroso, y muy brillante. Tu antepasado. Final del capítulo. Esa noche, Lee se sentó en su cama con el corazón latiendo fuerte. Había venido a Hogwarts para aprender magia, pero ahora, parecía que estaba en medio de una historia mucho más grande. Una historia que implicaba secretos, linajes perdidos y poderes que tal vez no entendía del todo. Y en su mesa de noche, apareció una nota que antes no estaba ahí. Sigue el fuego. No confíes en las sombras. Lee en el mundo de Harry Potter capítulo 3. La bóveda maldita. Desde que Dumbledore pronunció el nombre de Ezreal Ainsley, Lee no pudo pensar en otra cosa. ¿Qué tipo de mago había sido? ¿Y por qué parecía haber sido borrado de la historia? Las clases continuaban, pero su mente siempre estaba en otro lugar. El espejo de Lir, los sueños, y sobre todo, el mensaje misterioso. Sigue el fuego. No confíes en las sombras, un símbolo entre llamas. Un día, mientras ayudaba a Hagrid a cuidar a unas criaturas mágicas, Lee notó algo extraño en la parte trasera de un viejo cobertizo del bosque. Un símbolo tallado en la madera, en forma de espiral ardiente. Al tocarlo con la varita, el símbolo se iluminó brevemente. Hagrid, que también lo notó, frunció el ceño. Eso no debería estar ahí. Hace años que no veo ese símbolo, se decía que marcaba los sellos de Ainsley. ¿Los qué? Cámaras secretas creadas por tu antepasado. Magia poderosa, y peligrosa. Nadie ha abierto una desde hace siglos. Lee no dijo nada, pero esa misma noche, junto con Ailén y Sirius Blackwell, decidió investigar. La entrada secreta. Siguiendo pistas del diario de Ailén, que había heredado de su abuela, una bruja historiadora, el trío descubrió un pasadizo detrás de una estatua de Salazar Slytherin en un pasillo que ya casi nadie usaba. Lee sintió como algo dentro de él reaccionaba al acercarse. Como si su magia, reconociera el lugar. Hay una barrera mágica aquí, murmuró Ailén. Siento presión, como si el aire pesara más. Lee levantó la varita. Incendio. Una lengua de fuego iluminó la inscripción en la puerta de piedra. Solo la sangre sabrá abrir lo que el tiempo selló. Esto es de verdad, Lee, dijo Sirius, más serio de lo habitual. Si abrimos esto, no hay vuelta atrás. Lee, decidido, presionó su palma contra la piedra. La sangre de una pequeña cortadura que había tenido se mezcló con la inscripción. Al instante, la puerta tembló, y se abrió. La bóveda maldita. Detrás de la puerta, se extendía una cámara oscura y helada. Las paredes estaban cubiertas de símbolos mágicos, y al fondo, sobre un pedestal, reposaba un objeto negro como la obsidiana, flotando levemente. Una voz antigua y profunda susurró en la cámara. El legado llama. La oscuridad despierta. Lee sintió un tirón en el pecho. No de miedo, sino de conexión. ¿Qué es eso? Preguntó Ailén, retrocediendo. Una llave oscura, respondió Sirius, con los ojos fijos. Dicen que pueden abrir portales, o almas. El despertar. Cuando Lee tocó el objeto, el aire se congeló. Una ráfaga de energía lo lanzó hacia atrás, y durante un segundo, ya no estaba en Hogwarts. Se encontraba en un lugar gris, etéreo, rodeado de ecos. Frente a él, una figura envuelta en sombras habló. Yo soy Ezreal Ainsley. Mi sangre corre por tus venas. Tú eres el heredero, y la última pieza.
¿Qué quieres de mí? Recuperar lo que me arrebataron. Lo que los fundadores sellaron. Yo no fui un villano, fui un visionario. Y luego todo se volvió negro. El regreso y la advertencia le despertó jadeando en la cámara. Aileen y Sirius estaban a su lado. No lo vuelvas a tocar. Gritó Aileen. Estabas gritando, Lee. Tus ojos cambiaron de color. Se miró en el reflejo de una runa metálica. Por un segundo, sus ojos eran rojos. Recogieron el objeto y lo guardaron bajo hechizos de protección, jurando no decirle a nadie, aún, lo que habían descubierto. Pero en los pasillos del castillo, algo también había despertado. Las paredes parecían más frías. Las antorchas, más tenues. Y en la torre de astronomía, una figura encapuchada observaba el cielo, susurrando. El heredero ha tocado la llave. Pronto, el ciclo se reiniciará. Final del capítulo. Esa noche, Lee no pudo dormir. Sabía que no era un niño común. Que su historia no era solo suya. Pero también sabía algo más profundo. No confiaría en ninguna sombra. Ni siquiera, en la suya propia. Lee en el mundo de Harry Potter capítulo 4. El grimorío sellado. Desde que tocaste la llave oscura en la bóveda maldita, algo había cambiado dentro de ti. Podías sentirlo. La magia se agitaba en tus venas con más fuerza, los hechizos te salían más potentes, y algunas veces, la varita hacía cosas por sí sola. Nadie lo había notado, salvo tú. Y eso te preocupaba. Las clases continuaban, pero tú, Aileen y Sirius sabían que había un misterio mayor latiendo bajo las piedras de Hogwarts. La nota oculta en la biblioteca prohibida. Una tarde, mientras investigaban el nombre de Ezrael en la sección restringida de la biblioteca, Aileen encontró una hoja doblada, oculta dentro de un libro antiguo de maldiciones antiguas. Era una carta firmada con una E negra, escrita en tinta que aún brillaba. El conocimiento está sellado por miedo. En la torre donde las estrellas se encuentran con la tierra, duerme el grimorío de los antiguos. Solo el heredero sabrá abrirlo. Sirius palideció. Debe referirse a la torre del observatorio viejo. Lleva cerrada desde los tiempos del primer director de Hogwarts. Dicen que está maldita. La noche del ascenso. Esa misma noche, tú y tus dos amigos salieron sigilosamente de la torre de Gryffindor con ayuda de la capa de invisibilidad y hechizos de silencio. La lluvia caía suave, como si el castillo respirara junto a ustedes. La torre del observatorio estaba cubierta de musgo, enredaderas y niebla. Una enorme puerta de hierro oxidado bloqueaba la entrada, pero tu varita brilló apenas te acercaste. Hazlo, dijo Aileen. Aperiré verum sanguinem. Susurraste. La puerta crujió, y se abrió. El grimorío sellado dentro, el polvo se acumulaba como una nevada silenciosa. En el centro, sobre un pedestal de obsidiana, un libro negro esperaba. No tenía título. Solo un símbolo dorado en la tapa. Un ojo rodeado por espinas. Cuando lo tocaste, el libro reaccionó. Las páginas se abrieron solas, mostrando escrituras en un idioma que no entendías, y que, aún así, comenzaste a leer en voz alta. Tu voz no era completamente tuya. Había otra fuerza hablándote al oído. Lee, para. Gritó Sirius. Esa es magia prohibida. Pero tú no podías detenerte. Un hechizo antiguo resonó en la torre. Una ráfaga de magia negra envolvió el lugar, derribando estanterías y haciendo temblar las paredes. Y entonces el libro habló. Heredero del ojo, tu alma ha sido marcada. El equilibrio se ha roto. El velo se abrirá. El grimorío se cerró de golpe, como si respirara. Tu mano ardía. Cuando la miraste, tenías un símbolo quemado en la piel, el mismo ojo espinado de la tapa. El castigo. El estallido de magia llegó a oídos del profesorado. Al día siguiente, Dumbledore te citó a su despacho. No estaba enojado, pero había preocupación en su mirada. Lee, ¿sabías lo que ese libro contenía? No, respondiste con sinceridad. Pero siento que lo necesito. Para entender quién soy. A veces, las respuestas cuestan más que las preguntas, Lee, dijo con gravedad. Ten cuidado. Hay puertas que, una vez abiertas, no se pueden cerrar. El despertar de la otra magia. Desde esa noche, tu poder creció. Empezaste a soñar con Ezrael más claramente. Él te mostraba lugares, recuerdos, conjuros que nadie enseñaba ya. Aileen comenzó a preocuparse. Sirius se volvió más frío, más callado. Y tú, empezabas a preguntarte si esa marca era una bendición o una maldición. Final del capítulo. Una noche, mientras caminabas solo por los jardines nevados de Hogwarts, una voz familiar te susurró desde las sombras. Pronto, Lee. Pronto sabrás por qué fuiste traído aquí. Por qué tu sangre es diferente.
¿Y por qué debes elegir luz o